Hola a todos y bienvenidos a Circuit Plus. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema, el cual dice, para el circuito de la figura, determine los valores de I sub X y B sub X para ese circuito de la figura. En el circuito de la figura, haciendo una inspección rápida, pues podemos detallar que es un circuito que está acostado por una fuente independiente de corriente y cuatro resistencias, una de 25, 50, 100 y nuevamente otra de 50 ohms. Y los problemas que nos piden resolver es el problema número uno, que lo vamos aquí a resaltar, que es I sub X, el valor de la corriente I sub X que está instalada en esta, es el valor de la fuente independiente de corriente, y también a su vez calcular el valor de la tensión B sub X, que es la tensión de la resistencia de 50 ohms. Entonces vamos a hacer como una primera propuesta, unas hipótesis de cómo resolver este tipo de problemas. ¿De qué manera o de qué forma vamos a abordar ese problema? O podríamos empezar a plantear, ¿será que para hallar I sub X necesito B sub X o de sub X necesito I sub X o pueden ser dos problemas aparte? Entonces, miremos las siguientes ideas, Por ejemplo, para el caso de I sub X está asociado con una fuente, ¿sí? Es una fuente. Entonces, digamos que I sub X es el valor de una fuente de corriente y pues básicamente, de alguna manera, tenemos que ingeniarlo o tratar de construir una ecuación o una ley a partir de las leyes fundamentales de circuito que me permite obtener el valor de la corriente I sub X. En este caso, digamos que por la siguiente notación, su sigla en inglés, pues digamos que la hipótesis de solución sería plantear una ley de corriente de Kirchhoff o ley K en su sigla en inglés. Entonces, como sería nuestra primera forma de abordar el problema, tratar de obtener una ley de corriente de Kirchhoff en los nodos de interés de la fuente y y esa ecuación nos permite solucionar I sub X. B sub X, digamos que la hipótesis a pensar podría ser que, bueno, es una tensión, básicamente es una tensión, ¿sí? Y como primera hipótesis, pues sería tratar de aplicar una ley de tensión de Kirchhoff o sus siglas en inglés LBK. Tratar de obtener una ley de tensión de Kirchhoff, hacer una trayectoria y con eso dar solución con B sub X. No obstante, como B sub X está asociada con la tensión de una resistencia, también adicionalmente se podría plantear otra ley fundamental, que es la siguiente, que es que la tensión en la resistencia se define por la corriente de la resistencia por el valor de la resistencia, es decir, la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, digamos que otra opción para la tensión B sub X podría ser por medio de una ley de Ohm o aplicar una ley de tensión de Kirchhoff. ¿Por qué esa ley de Ohm no la podemos aplicar acá? Porque esa es una fuente independiente de corriente. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que intentar hacer es armar ecuaciones en el circuito, ¿no? Armar ecuaciones en el circuito, aplicar las leyes fundamentales y de tal manera que pues obtengamos las variables de interés. Digamos que una primera estrategia que puede ser muy útil es la siguiente. Y es que antes de empezar a abordar el problema, antes de hacer ecuaciones o analizar qué ecuaciones nos importa, vamos a marcar los nodos del circuito. Eso nos puede dar una visión que nos puede ser muy útil en el problema. ¿Y cómo marcamos los nodos? Entonces yo puedo arrancar en cualquier sector del circuito, puedo arrancar acá y digamos que vamos a marcar el camino, a resaltarlo, y recuerde que ese camino pues va a frenar cada vez que encontramos un elemento. Entonces viene por acá, digo acá, aquí no tengo ningún elemento de circuito, voy subiendo, freno acá, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá, continúo acá, subo por este camino, freno hasta acá porque aquí encuentro un elemento, en cada resistencia, subo por acá y frenaría hasta acá. No importa en qué sector hubiera arrancado en la parte inferior, puede haber arrancado acá, siempre vamos a terminar armando esta trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria. ¿Será que es la única en el circuito? Pues podemos mirar que, por ejemplo, en la parte de arriba empezamos a marcar acá, voy a empezar en este punto, entonces frenaría acá que tengo el elemento, viene por acá, sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho, bajo por acá, ya por esa opción ya no tengo más por dónde recorrer y me faltaría aquí ese recorrido. Entonces serían por todos los ramales del circuito que marco la trayectoria, por todos los ramales por los cuales no me encuentro ningún elemento. Entonces acá me encuentro ese elemento y ese elemento. Y como última opción, podemos mirar la zona de la izquierda, podemos arrancar acá, aquí frenaría, voy subiendo, tengo dos opciones, una por derecha y llegaría hasta acá y otra por izquierda. Viene por acá y frenaríamos hasta acá. ¿Qué quieren decir estas trayectorias enmarcadas, esta resaltado en color azul, en color magenta y en color verde? Pues básicamente ahí lo que estamos resaltando son los nodos del circuito. Son los nodos del circuito. Quiere decir que todo este camino azul, toda esta
resaltado fucsia o magenta y verde, todo esto representa son los potenciales del circuito. Estos son potenciales. ¿Por qué frenamos al elemento? Porque pues, pues cada elemento pues, tiene una diferencia de potencial o tensión, acá como este. Por ejemplo, este más estaría asociado con el potencial azul y este menos con el potencial verde. Entonces, por eso frenamos a los elementos. Ahora, ¿cómo empezamos a abordar el problema? Digamos que hay una información adicional, empezamos a analizar esa información adicional, es que en el enunciado no nos lo dicen, pero en el circuito nos lo está presentando. Y es que por acá, en esta resistencia, pues está circulando una corriente de 2 amperes. Y pues básicamente vamos a hacer rápidamente un zoom de esta situación y es lo que está sucediendo es esto. Pues si nosotros tenemos una resistencia de un valor de 50 ohms, por la cual circula una corriente en esta dirección, pues adicionalmente a la resistencia podemos calcular su tensión, pues ya que corriente, tensión y resistencia se relacionan entre ellas por medio de esta ley que acabamos de mencionar, la ley de Ohm. Es decir, que la tensión de la resistencia de 50 ohms, pues aplicando la ley de Ohm, ¿quién sería? La corriente de la resistencia, que es 2, la corriente que circula por la resistencia, por el valor de esa resistencia. 50, lo cual nos daría como resultado 100 volts. Quiere decir que esa resistencia acá, pues tiene una tensión de 100 volts. Y recuerde que la resistencia es un elemento pasivo, y eso quiere decir que siempre la corriente, una resistencia, debe entrar por el terminal positivo. De lo contrario, pues la corriente debería ser negativa, ya que la corriente no debe entrar por el terminal negativo, sino por un terminal positivo, siempre las resistencias. Escalando esto acá, pues acá tenemos una tensión de 100 volts, pero vamos a hacer el siguiente cambio, y el cambio es en los siguientes colores. Miren, que la parte de arriba es el más, y ese más hace referencia a este potencial verde. Todo esto quiere decir que todo este potencial es el mismo, toda esta zona del potencial es el mismo, es decir, que yo puedo instalar este más acá. Y la parte inferior estaría el signo menos, sí, estaría el signo menos, pero lo voy a colocar con el acorde al color de, de esta zona. Entonces, miren, quiere decir que toda esta zona pues tiene el mismo potencial. Y si yo me pongo a viajar por acá, aquí estaría bien este menos, este menos. Pero miren que si lo coloco acá, ¿qué vamos a encontrar? Miren lo siguiente. Resaltarlo no nos acaba de decir dos cosas. Por ejemplo, que la resistencia de 100 y la resistencia de 50 están conectados en los mismos. No, se está conectado en el nodo verde y en el nodo fucsia. De la misma manera, la fuente de corriente está conectada entre el nodo azul y el nodo fucsia y esa resistencia. ¿Y eso qué quiere decir? Si dos elementos están conectados en los mismos nodos, esos elementos están en paralelo. Entonces quiere decir que ISO X y 25 están en paralelo y 100 y 50 están en paralelo, pero 50, 25 y por ejemplo y 100 no están en paralelo porque ese está en azul y fucsia y ese está entre verde y fucsia. A pesar de que comparten un color, deben compartir los mismos. Y adicionalmente, dos elementos o dos ramas en paralelo comparte la misma tensión. Quiere decir que si la tensión de esa resistencia es de 100 volts, esa tensión también tiene que ser 100 volts y no solo comparten, no solamente comparten la tensión en valor, sino también la polaridad. Entonces miren que este más es el mismo que está acá y este mismo es el mismo que está acá. Entonces estas dos resistencias al estar en paralelo, pues en la misma tensión. ¿Y qué acabamos de obtener con esto? ¿Sí? ¿Qué acabamos de obtener con esto? Entonces miren que si hacemos digamos que nos traemos el problema acá aparte, como un zoom del problema, estamos viendo que conocemos una resistencia de valor de 100 ohms, por la cual esa resistencia tiene una tensión conocida de 100 volts, y por ende, la ley de Ohm me permite, si despejamos acá, obtener la corriente que circula por la resistencia de 100 ohms. ¿Y de qué forma? Pues si despejamos la ecuación de acá, pues sería la tensión de la resistencia, o sea, el valor de la resistencia, es decir, los 100 volts, y entre el valor de la resistencia, que son 100 ohms, y esto da como resultado 1 ampere. Quiere decir que la corriente que circula por esa resistencia tiene un valor de 1 ampere y la corriente pues debe apuntar hacia el más, ya que la corriente siempre entra por el más de la resistencia. Entonces, trayendo este dibujo acá, pues quiere decir que por acá tenemos una corriente de 1 ampere. Entonces, miren que analizar un poco más a fondo esta información y con esto de resaltarlo, no, empezamos a descifrar valores en el circuito, es decir, conocemos la tensión de esta resistencia y ahora esta corriente. ¿Y eso de qué nos puede servir? Si usted se fija un poco más en el problema, nos fijamos un momentico en el nodo verde. En el nodo verde está ocurriendo lo siguiente. Vamos a hacer como un acercamiento a eso. Solamente nos vamos a enfocar en la trayectoria de esta verde.
Esa trayectoria verde, tal cual como quien se la estoy reflejando acá, por acá, pues por acá vendría una resistencia, el resto del circuito, acá otra resistencia, el resto del circuito, acá otra resistencia. Y en este punto en particular sucede algo. Bajando, pues viene esa corriente de 1 amper y en la rama a la derecha, en esa dirección, pues viene esa corriente de 2 amperes y este acá, este punto acá, pues a partir de ese punto yo puedo aplicar ley de corriente, voy a llamar ese punto acá o este no, acá en este punto voy a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff. Sumatoria de corrientes o la sumatoria de corrientes que entran tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen en un nodo. Esta ley de corriente de Kirchhoff se aplica en un nodo. Entonces quiere decir que en el nodo verde, pues la sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. ¿Cuántas ramas tienen este punto acá? 1, 2, 3. Entonces quiere decir que son 3 corrientes. Y si seguimos el orden de esa ecuación, por derecha las que salen, ¿cómo sabemos que salen? Cuando la punta de la flecha va hacia el punto, entra, y cuando la punta de la flecha, pues está saliendo del punto, pues sale. Rápidamente en este orden de ideas, pues 1 y 2 están saliendo, entonces las vamos a sumar, 1 más 2, y miren que solo me quedaría una corriente. Eso me da como resultado 3 amperes. Entonces miren que debo ser estricto, pues la ecuación me dice, oiga, las que entran tienen que ser igual a las que salen. No puede salir más porque entonces miren que lo de la izquierda tiene que ser igual a la derecha. Entonces, si yo sumara acá otra corriente, pues solo me queda una opción. Solo me queda una opción y es que esa opción tiene que ser pues 3 amperes. Para que 3 amperes tiene que ser igual a 3 amperes, pero que entre igual a que sale. No puede estar acá porque entonces estaríamos un número igualando a 0, lo cual no tiene ningún sentido práctico. Entonces la corriente, miren que a pesar, aquí nunca coloqué ninguna dirección, pero miren que con ese sentido, pues aquí me está diciendo, oiga, esta corriente acá tendría que estar entrando. Otra forma de hacerlo también es que si usted quiere, usted puede de entrada haber colocando aquí esas corrientes, usted también si lo desea, 1 amper y 2 amperes, a ver de entrada colocar una dirección, la que usted desee. Usted, por ejemplo, la puede ver de entrada colocar esa dirección, vamos a llamar esto y su 1. Y usted dice, las que entra igual a las que salen, pues entra y su 1 y salen 2 más 1 y pues le da que y su 1 es igual a 3 amperes. O también puedo haber dicho, en color rojo, esa corriente, que y su 1 la puedo haber dicho en otra dirección. ¿Qué le sucedido acá? Las que entran igual a las que salen. Pues aquí, pues las que entran, ninguna está saliendo y, ninguna está entrando, perdón, en función de la corriente roja. Es decir, si ahora la corriente que usted era supuesto era y su 1 en color rojo, entonces ninguna entra y todas estarían saliendo. Y su 1 más 2 más 1, entonces le estaría dando que y su 1 sería igual a menos 3 amperes. Recuerde que una corriente negativa, ¿qué quiere decir? Que si usted dijo que esa corriente en esa dirección, dijo que esa corriente tiene esa dirección, pero la negativa quiere decir que pues va para el otro lado realmente. No obstante, no quiere decir que pues el ISU1 negativo sea erróneo, ¿no? Usted también puede traer los cálculos con ISU1. Si usted trabaja con ISU1 en color rojo, pues tenga mucho cuidado que en esa dirección ISU1 tiene que ser negativo. O que ISU1 va a trabajar con ISU1 en color naranja, pues en esta dirección ese ISU1 va a ser positivo. Entonces debemos la de claro como para que son dos formas de hacerlo. Digamos que es otro punto de vista, pero el resultado es el mismo. O simplemente, pues, siendo estrictos con la definición, pues las que entran igual a las que salen. Entonces, con esto dedujimos rápidamente que esa corriente, pues, debería estar entrando. Acá, pues, se supone una dirección y pues mirar si esa suposición está correcta. O simplemente, pues, haciendo aquí las cuentas, rápidamente podemos darnos cuenta de la real dirección. ¿De qué nos sirve haber calculado esa corriente? Si colocamos esa corriente en el dibujo acá, pues la corriente que viene por este lado. Y miren que es la corriente que atraviesa por esa resistencia y pues hagamos un zoom del problema y miren lo siguiente. Tenemos una resistencia de 50 ohms, la cual está circulando una corriente de 3 amperes en esa dirección y en esa resistencia hay una tensión donde el más a la izquierda, el menos a la derecha es de valor B sub X. Y esa tensión usted la puede calcular por medio de lo siguiente, ley de Ohm, B igual a I por R. La corriente de 3
la resistencia es 50, y entonces acabamos de solucionar la primera incógnita o calculamos la primera incógnita que es B sub X. Entonces nos da como resultado que B sub X tiene un valor de 150 volts. Y aquí salía la primera respuesta. Y acabamos de obtener B sub X. Y miren esto. Una de las hipótesis para hallar B sub X era por medio de una ley de Ohm o aplicar una ley de tensión de Kirchhoff. Miren que pues la hipótesis de la ley de Ohm fue la que al final no funcionó, fue la más válida para esto, ¿sí? Fue la más válida para esto. Entonces miren que gracias al desarrollo pues de esta información de la corriente de 2 amperes, todas estas aplicaciones de leyes de circuitos, aplicamos ley de Ohm y ley de corriente de Kirchhoff, acabamos de obtener la tensión de Bx. Y miren que pues este Bx está correcto en dirección porque pues resulta que la corriente debería entrar por el más y es acorde a lo que se planteó ahorita. Ahora nos queda solucionar I sub X. Ahora nos queda solucionar I sub X. Para calcular I sub X, pues I sub X hay que aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, ¿cierto? Pero entonces tenemos dos opciones. La opción número 1, es decir, para hallar I sub X, vamos a aplicar, dijimos que una ley de corriente de Kirchhoff, sí o sí, una ley de corriente de Kirchhoff. Pero tenemos dos opciones. Esa ley de corriente de Kirchhoff voy a llamar el nodo azul, el número nodo 1, entonces aplicar eso en el nodo número 1, o voy a llamar ese el nodo número 2 en el nodo magenta, es decir, el nodo número 2. Cualquiera de las dos opciones tiene que darnos el mismo resultado. Cualquiera de las dos opciones tiene que darnos el mismo resultado. Pero entonces miren que en el nodo azul, ¿qué tenemos? En el nodo azul tenemos una, dos, tres ramas, la cual la rama a la derecha conozco la corriente de 3 amperes, la rama a la izquierda está en esta incógnita y la rama de abajo no conozco ninguna información de corriente. Es decir que estamos dependiendo de la corriente de esta resistencia. En la rama magenta, mire, tendremos por acá la corriente I sub X, que es nuestra incógnita, acá esta corriente. De nuevo tenemos la misma problemática que, oiga, debemos de alguna forma calcular esa corriente. Por acá, pues ya sabemos que la corriente es de 1 ampere y por acá la corriente de 2 amperes. Entonces, sea la opción 1 o la opción 2, estamos dependiendo de la corriente que circula por esa resistencia. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos esa corriente? Es una resistencia. Entonces, una manera podría ser de que si plantear una ley de Ohm, es decir, si llego a conocer la tensión de esa resistencia, podría ser una forma. Y miren que voy a traerme este problema acá de la siguiente manera, es decir, voy a recortar este pedazo de acá, en el cual tengo esa resistencia por acá, tengo esa resistencia, y acá está el resto del circuito. No lo vamos a pintar todo, solamente nos vamos a centrar en esa parte. En la parte de arriba, pues tenemos pues para recortar dónde estamos parados, esta sería la zona del nodo azulito. Esta otra sería la zona del nodo verde. Y abajo, la zona magenta. En el cual en la parte de arriba tenemos la tensión B sub X, que ya es conocida, que es 150 volts. Y en la parte de acá tenemos la tensión de 100 volts, ¿sí? De 100 volts. Pues acá sale la resistencia de 50 ohms. Y esa es la resistencia de acá, esa resistencia acá que tiene un valor de 100 ohms. Y la resistencia acá de 25 ohms. Y la idea es obtener la tensión de acá. Pero miren que si nosotros aplicáramos acá una ley de tensión de Kirchhoff, mire, acá en esa trayectoria, esa ley de tensión de Kirchhoff serían 1, 2, 3 elementos, de cual 2 elementos conocemos su tensión. Y entonces aplicando esa ley de tensión de Kirchhoff, LBK en sus siglas en inglés, recuerde que la ley de tensión de Kirchhoff es sumatoria de tensiones en una trayectoria cerrada, o la suma cerrada de tensiones, tiene que dar igual a 0. Y usted toma una trayectoria, puede ser horario o antihorario. Y se guía y se arranca. Primer elemento, el primer signo que encuentro es el más. Luego viene el siguiente elemento, en el cual el primer signo que me encuentro es el más. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos 150 más 100 y son 3 elementos. Quiere decir que son 3 términos. Quiere decir que el tercer término tiene que ser tal que haga que esto se vuelva a cero. Entonces, quiere decir que aquí, si hacemos cuentas, aquí tendríamos 250 igual a 0. ¿Sí? 250 igual a 0. Entonces, en este orden de ideas,
Quiere decir que este término tiene que hacer que esta suma, que este número se haga cero, pues simplemente sería restar 250 volts. Quiere decir que la tensión de esta resistencia tiene que ser 250 volts. Y como este es el sentido LDK, ese signo que representa quiere decir que el primer signo, más, y el primer signo que tengo que encontrar de esa tensión tiene que ser el menos. Entonces el siguiente va a ser más, y esa tensión debería ser 250 volts. 250 volts. Entonces, en conclusión, ya sabemos que la tensión de esa resistencia, más arriba menos abajo, tiene un valor de 250 volts. Y en ese orden de ideas, pues aplicando la ley de Ohm, ya sabemos que tenemos una resistencia, la cual tiene una resistencia de 25 ohms, la cual tiene una tensión de 250 volts. O bueno, vamos a correr eso un poco para que se vea un poco mejor el cálculo. Una resistencia de 250 volts. Y entonces, por ley de Ohm, sabemos que la corriente que va a circular, bueno, un poco más diferente, y ya sabemos que la corriente que va a circular por la resistencia de 25 ohms, pues aplicando la ley de Ohm sería la tensión sobre la resistencia, es decir, la tensión que es de 250 en lugar de la resistencia que es 25, entonces eso nos da como resultado 10 amperes. Y la corriente, pues ya sabemos que debe circular en dirección hacia el más. Entonces acá ya sabemos que la corriente que va bajando es 10 amperes. Entonces, vamos a hacer la ley de corrientes en azul, en el cual tendríamos la rama a la izquierda, por acá bajando esta rama, no vamos a dibujar todo el circuito, sino las ramas de ese tramo, en el cual en la rama de abajo va una corriente en esta dirección, puntando hacia de 10 amperes, y por derecha, en sentido hacia la derecha, hay una corriente de 3 amperes, e I sub X, si seguimos el camino, I sub X haría esto. Entonces, E sub X, pues, estaría haciendo esto. Entonces, en ese orden de ideas, es el ICA que lo que dice, las que entran igual a las que salen. Entonces, ¿quiénes entran? Entra I sub X y están saliendo 3 y están saliendo 10. Entonces, por ende, I sub X nos da como resultado 13 amperes. Entonces, miren que de esta manera tendríamos el valor de la corriente de I sub X, la respuesta. Revisemos rápidamente el otro nodo, en el cual tendríamos esta trayectoria y esta trayectoria. Miren que esto como tal es el nodo. Entonces miremos las corrientes. Por acá, subiendo I sub X. Miren que está apuntando hacia los puntos, ¿sí? Como quien dice, queriéndolo apuntar hacia los puntos. ¿Sí? Esa corriente de acá, en ese orden de ideas, va bajando. 10 amperes. Por acá, en el dibujo, tenemos una corriente de 1 amper. Y por acá bajando una corriente de 2 amperes. Y si hacemos lo mismo, las que entran igual a las que salen, voy a colocar en ese, aquí bajando, entran 10 1 y entran 2 y sale I sub X y definitivamente vuelve y nos está entregando el resultado que I sub X son 13 amperes. ¿Sí? Son 13 amperes. Vuelve y nos da el mismo resultado. Otro punto de vista también puede haber sido el siguiente. Y es que fíjense que aquí hay como una rama entre dos. Miren que aquí yo no tengo en cuenta esa corriente porque miren que son las corrientes de zona. O sea, aquí también circula una corriente, por acá circula una corriente. Pero fíjense en esto. Voy a hacerlo acá. Y hay que tener mucho cuidado porque podría prestarse para confusiones. Entonces miren esto. Por acá vienen bajando 1 amper y por acá vienen bajando 2 amperes. Y en este tramo de acá, esa corriente de acá es función de estas dos. Es decir, que si aquí entra una, aquí entran dos, pues una tiene que salir. 3 amperes, ¿sí? Tiene que salir 3 amperes. Es decir, que por acá, entre comillas, estaría viéndose 3 amperes, ¿sí?
Por acá vienen 3 amperes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es que cuando hagamos el ICA es que sale X, entra 10, entra 1, entra 2 y la de 3 que entra o sale. Mire que X está dentro del nodo. Entonces, ¿y por qué? Porque es que X está implícito acá, ¿no? Entonces miren que X está implícito acá. Entonces, digamos que cuando usted tiene aquí una corriente, cuando usted tiene esto que tiene una trayectoria en la cual traes una corriente, pues tiene 2 puntos de vista. Uno, pues básicamente, pues no tenerla en cuenta, y solamente fijarse, pues en las corrientes que salen de los puntos, no fijarse la que está entre los puntos. Es decir, este punto conecta a otro punto de diferente color. Este punto conecta a otro punto de diferente color, otro diferente color y otro diferente color. Es decir, buscar las corrientes, las trayectorias en las cuales vamos a conectar a otro punto de diferente color. En este caso aquí estaríamos conectando con arriba con verde y aquí con azul. Aquí como estamos en el mismo color lo podríamos ignorar. O no obstante, aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Pues podríamos también decir, simplificar la cosa y decir algo como esto. Y su X. Y entonces aquí va bajando 10 amperes. Y ya usted no dijo estas dos ramas, sino que estas dos ramas las volvió una única corriente de 3 amperes. Y si usted aplica las que entran igual a las que salen, pues miren que entran 3 más 10 y sale I sub X y vuelve y nos da el mismo resultado de 13 amperes. ¿Sí? Vuelve y nos da, o bueno, dejémoslo acá implícito. Entonces miren que aquí vuelve y nos da ese resultado que I sub X es 3 amperes. Entonces, dos formas de hacerlo. Simplemente, pues usted mira las corrientes que van hacia los otros puntos. No es esa trayectoria acá, pues no la tiene en cuenta, ya que eso acá no se tiene en cuenta. O sea, una corriente que está cuando se hace el LICA, pero está en una corriente que va del punto del mismo color a otro color, pues no lo tenga en cuenta, ya que esa corriente que está, esa corriente que está en puntos del mismo color, pues básicamente es función, bueno, aquí básicamente en función de otras corrientes. Mire que 3 amperes, también, si usted lo mira desde acá, por izquierda quiere decir que 3 amperes es función de 1 y 2, pero mire que 3 amperes es función de 10 y su X. Y mire que la corriente que está entre los dos, que circula entre dos puntos del mismo color es función de otras corrientes. Entonces, pues, puede ser esta opción, simplificando, puede ser esta opción, le da lo mismo. De todas formas, de todas las 3 alternativas, y su X va y nos da 3 amperes. Y con esto, pues damos resuelto ya ese problema. Espero que ese ejercicio les ayude bastante a aclarar muchas dudas sobre las leyes fundamentales del circuito. Y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao.